Acuérdeme, por favor, en qué nos quedamos. Lo último que vimos hace 8 días, estamos hablando las armas espirituales, ¿no? Nuestras armas espirituales. ¿Perdón? ¿Vimos esa? Ok. Vimos la de el nombre de Jesucristo, nuestra autoridad. El nombre de Jesucristo, nuestra autoridad. Ok. Entonces, le dije Filipenses 2, 9 y 10, ¿verdad? Sí lo vimos, ¿no? Ok. ¿Hasta dónde nos quedamos ahí esa parte? Vimos Lucas 9:1 y 10:19, ¿no? Lucas 40 y 41. Lucas 9:1 y 40 y 41 lo vimos también, ¿verdad? Donde los discípulos no pudieron echar fuera, ¿verdad? Que les exhortó Jesús ahí, ¿verdad? Que, híjole, qué vergüenza, la verdad, estos hombres andando con él y no pudieron hacer nada y qué tremenda reprimenda se llevan y bueno, algunos de nosotros pues, nos vamos a llevar alguna reprimenda, porque no tenemos fe en un momento dado. Ok, entonces tomamos el lugar de Jesús y usamos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí, ¿sí? Si quiere escribir eso, tomamos el lugar de Jesús. Acuérdense, estamos viendo el nombre de Jesucristo como nuestra autoridad, la autoridad que tenemos. Usted y yo no tenemos autoridad por nosotros mismos, ¿está de acuerdo? Por eso cuando oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces escriba esto, tomamos el lugar de Jesús y usamos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. ¿Sí? Entonces tomamos el lugar de Jesús y usamos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. Por eso, mire, no se aísle, no le dé vergüenza. Todo lo que usted haga no lo va a hacer por usted mismo, lo va a hacer porque Jesús es su autoridad. Todo lo que usted haga lo va a hacer con la autoridad de Jesús. ¿Va a ir a orar por un enfermo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por esta persona que está enferma, Señor. Señor, tú sabes perfectamente que tiene un cáncer de próstata, Señor, pero sabes que para ti no hay nada imposible, Señor. Y en tu nombre, Señor, nosotros, Señor, creemos en este milagro de sanidad. Nosotros creemos, Señor, que tú le estás sanando conforme a tu voluntad, conforme a tus planes y a tus propósitos para él. Pero siempre estamos estando ahí. Entonces, por eso a veces nos da pena ir a hacer lo que debemos de hacer, porque creemos que nosotros somos los que estamos ahí. Ahora bien, nuestro papel, nuestra posición es ir y orar por los enfermos y hacer lo que tenemos que hacer. Y ya de Dios depende la sanidad, ¿está de acuerdo? O sea, no de nosotros, o sea, es Dios. Digo, si está en el plan y en el propósito de Dios sanar a la persona, Dios la va a sanar. La verdad, mire, usted, bueno, y como soy el que doy los avisos, llega muchísima gente a darme testimonios de lo que Dios está haciendo en las vidas de mucha gente, y no solo en la sanidad, en otras áreas de sus vidas, ¿verdad? En cuestiones económicas, en cuestiones de trabajos, en cuestiones familiares, de matrimonios, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, pero imagínense que nosotros nos quedáramos callados, la verdad. Qué tristeza, la verdad, que teniendo tanta autoridad en el nombre de Jesús, nosotros no utilizáramos esa arma para conquistar la tierra, para poseer la tierra exterior. Qué tristeza. Ahorita que llegué a casa, siempre llego a mediodía y veo el buzón para ver si hay correspondencia, y había unos papeles y ya los cogí. Me senté a comer, ¿verdad? Y empecé a ver los folletos, y era un folleto de la Iglesia Católica, que iban a celebrar el Señor de los Milagros, las fiestas patronales del Señor de los Milagros del Templo de San Jerónimo, ahí en La Calma. Y entonces dentro de las actividades que tenía una que se llama unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? Pues es ungirlos, es orar por ellos. A lo mejor les ponen ellos agua bendita, o a lo mejor aceite también les ponen, ¿verdad? Alguna cuestión así. Entonces, y oran por los enfermos. Y tú dices, híjole, ¿a poco nos van a poner la muestra? O sea, nosotros tenemos esa autoridad. Muchos de ellos desconocen lo que están haciendo, pero usted y yo ahora tenemos el conocimiento que tenemos una gran responsabilidad delante de la gente, de orar por la gente. Tenemos la autoridad de Jesús. Entonces Dios nos ha delegado su autoridad.
Sí, Dios nos ha delegado. Lo vimos ahí en Lucas 9:1, ¿se acuerdan? Que leímos hace 8 días ese versículo. A lo mejor no muchos ni se acuerdan de qué dice el versículo, vaya a ver lo que dice. Hablando de la autoridad delegada por Dios a nuestras vidas. ¿Qué dice Lucas 9:1? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, mire, yo lo tengo subrayado para que no se me olvide. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese, sobre todos los demonios. Hace 2 días, mi hijo se fue a una cena, ¿verdad? Con unos compañeros de la escuela de la generación y ya llegó un poco tarde, ¿verdad? Entonces, yo bajé a recibirlo, ¿verdad? Pero ya era tarde, entonces, cuando iba bajando las escaleras, él estaba en el baño. Entonces yo iba bajando las escaleras y luego dijo, pa, y yo no le contestaba, ¿verdad? Yo dije, a ver qué hace. Y dijo, pa, y entonces y luego, ¿quién anda ahí? Entonces yo me regresé de nuevo a la recámara y me acosté, ¿no? Dije, ahorita que salga y que me vea que estoy dormido, ¿no? Para que no ande llegando tan tarde. Nada, y entonces estábamos platicando eso, ahí pasó y no me dijo nada, ¿no? Y anoche que estábamos platicando le dije, oye, ¿y qué tal el sustito del otro día? Le dice, ¿cuál? Dice, dice, ¿por qué no me contestaste? No, pues que quería ver cómo andaba tu conciencia, ¿no? Y pero no, fíjese que, o sea, bien padre, ¿no? Porque no le dio miedo ni nada, así como diciendo, caray, pues ya era tarde, le digo, ya eran como 1, 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, y estaba ahí, me dijo, ay, no, dice, en el momento, dice, pues, ahí oí los ruidos, dice, pero nada, yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pero eso es bien padre, ¿no? Y sin embargo, en muchos cristianos vemos cómo le tienen temor a quedarse con la luz apagada, a no quedarse solo en la casa, a no ir a prender la luz de la cocina. No, a mí no. Ay, no. Y sale una cucaracha y el gritadero encima, ¿verdad? Por la cucaracha. Cuando la Biblia nos dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no la utilizamos. No la utilizamos. Seguimos con nuestras mismas creencias, seguimos con nuestros mismos temores, seguimos con nuestros mismos, todo ese tipo de cosas. La autoridad, ¿para qué? Para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades, así de sencillo, ¿no? Entonces, es una cuestión de grado de autoridad. Escriba lo siguiente: la autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás, la autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás, no es innata en el creyente. Repito, la autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás no es innata en el creyente. O sea, ¿sí sabe lo que es la palabra innata? ¿No? O sea, que no es algo que traemos de nacimiento. O sea, no es algo que ya nacimos y ya la traemos. Innata, eso quiere decir que viene de nosotros desde el nacimiento. ¿Sí? O sea, no es algo que el creyente o el cristiano traiga desde que nació, de lo que estamos hablando, la autoridad de Cristo como vencedor. ¿Sí? No es innata en el creyente, pero él la puede obtener por medio del poder del Espíritu Santo, como respuesta a la fe, ¿sí? O sea, ¿cómo es esto? O sea, cuando actuamos con fe en el nombre de Jesucristo, actuamos con fe en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Allí, o sea, si tú tienes fe, o sea, tú vas a ver una persona poseída, y tú tienes fe, y tú dices, ¿sabes qué? ¿No? ¿Verdad? Tú sabes que está poseída, ¿no? Porque luego ese es un rollo, ¿no? Mucha gente que se enferma. Hay gente que tiene crisis epilépticas
Y muchos cristianos, ¿verdad?, van y empiezan a hacer sus rollos ahí, muchos en el grado emocional, porque esto también se abren las puertas para que muchos cristianos saquen lo emocional de sus vidas, y vamos, y hay una persona ahí, hay como 20 cristianos ahí, ¿verdad?, y la persona está enferma con epilepsia, y todos los cristianos ahí, y órale, nos ha pasado en algunas ocasiones, ¿no?, que están algunos ahí de los servidores, yo me encargo de los sugieres, y que veo a los sugieres que están orando por una persona, y a la pasada, simplemente se da uno cuenta que la persona está enferma, no está poseída por ningún demonio, y ya hablo con los sugieres, le digo, no, ¿sabes qué? Déjenla, ella está enferma. No, pero es que ahorita estaba echando espuma por la boca. Pues claro, si tiene una crisis, lógico que comienzan a tener ese tipo de situaciones, y ya cuando se hacen a un lado, comienza uno a platicar con la persona, oye, ¿tú estás enferma? No, sí, ¿qué tienes? No, pues me dan crisis epilépticas. ¿Qué pasó? ¿No te tomaste el medicamento? ¿No estás en orden con tu medicamento? ¿Qué sucedió? No, pues es que ya tengo días que no me lo tomo y me viene una crisis y todo eso. O sea, ustedes han visto a este chavo, a David, en algunas ocasiones lo tienen que sacar los servidores, ¿verdad? Y al principio cuando lo sacaban algunos de ellos, empezaban a orar ahí ¿cómo se llama? Reprendiendo al demonio y todo. O sea, no. Hay cuestiones médicas. Mire, esa es una cuestión que nosotros los cristianos tenemos que ser bien sabios, y ahí es donde tenemos que usar el discernimiento para las enfermedades. Porque luego nos vamos por el lado emocional y todo queremos satanizar. No. Por eso, dentro de los principios de la consejería, cuando uno trata con ese tipo de gente, lo primero que tiene uno que preguntarle es decir, oye, ¿estás enferma? ¿Tienes algo o alguna situación? Y ya la gente te comienza, ahora sí como los médicos, nosotros los cristianos debemos ser como los médicos, armar un expediente, una historia clínica. Por allí en internet está una clase que yo di que se llama Principios de Consejería. Si tiene oportunidad y no la ha escuchado, escúchela. Si a usted le gusta la consejería, claro. A mí me encanta, a mí es un área que me fascina la consejería. Y si no son cristianos, mejor todavía. Me gusta mucho más la consejería, ¿no? Porque se me hace un reto bien padre cuando vemos a la gente transformada por la palabra de Dios. Y esos principios de la consejería uno los analiza y uno trabaja como si fuera un médico. El médico ve toda la cuestión física, pero nosotros vemos toda la cuestión espiritual y le comienza a hacer preguntas, ¿verdad? Oye, ¿tienes algún problema médico? No, pues sí, por esto, esto y esto. Y tú vas viendo y vas atando todas las cosas, que llega el momento en que muchas de sus manifestaciones o sus comportamientos no son espirituales, son médicos, o sea, físicos, o sea, son físicos las situaciones por una enfermedad. Entonces, porque hay cristianos muy emocionales en esa parte. Y allí, déjame decirte algo, si esa persona está enferma, claro, lo que tienes que hacer es orar por un enfermo, pero no orar por sacar el demonio en la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, vemos esa parte allí, ¿no? ¿Cómo va a actuar? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, cuando actuamos con fe en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Otro punto, a punto y aparte. El grado de autoridad se determina por medio del grado de victoria personal. Repito, el grado de autoridad se determina por medio del grado de victoria personal. ¿Cómo es esto? Conforme al conocimiento de la palabra de Dios, conforme a la obediencia. O sea, eso es lo que va a determinar el grado de victoria personal, conforme el conocimiento que tengas de la palabra de Dios y conforme al grado de obediencia que tú tengas. Eso va a determinar el grado de autoridad. Porque, ¿se acuerdan aquel pasaje que llegaron aquellos hombres y quisieron expulsar un demonio y que le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero a ustedes no? ¿Y qué le hicieron? Les pusieron una recia a estos cuates, ¿sí? O sea, pues ¿por qué? Porque pues no había un conocimiento, no había un sometimiento a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te respalde cuando tú no te sometes a la palabra de Dios? ¿Cómo quieres que Dios te respalde cuando no tienes ni siquiera un conocimiento de la palabra de Dios? O sea, la misma palabra de Dios nos va llevando y nos va educando en esa área,
y el obedecerla nos va dando un grado de autoridad en este tipo de situaciones. Así es de que eso es una parte importante, ¿no? Otro punto y aparte. El grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y el discernimiento. Repito, el grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y el discernimiento referente a lo que el Espíritu de Dios quiere que el creyente haga. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, de acuerdo hacia la entrega que tengamos hacia las cosas del Señor. Así de sencillo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu entrega al Señor? Por eso vemos a mucha gente que tiene una entrega al Señor, una manera de vivir que le agrada a Dios, en obediencia, al sometimiento de la palabra, conocimiento de la palabra, y vemos, ¿verdad?, cómo Dios respalda a esa gente. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues es el grado de autoridad en base hacia la entrega que tengamos hacia las cosas del Señor. Y tenemos que, en esa área, todos los cristianos deberíamos de tener un grado de autoridad como este. O sea, digo, porque de nada nos sirve que conozcamos a Jesús si no ejercemos la autoridad que Él nos ha dado. Y vamos a hacer el ridículo como lo que pasó en el verso 40 que les decía la semana pasada, ¿no? Que les dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, ¿y qué pasó? Y no pudieron. Y luego en el 41 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Pero ¿cómo era la vida de Jesús? En un sometimiento total al Padre, en un conocimiento total de las Escrituras. Entonces, por eso le digo, se supone que es el nivel en que nosotros deberíamos de vivir, en esa autoridad. Ahora yo le pregunto, ¿nos falta? ¿Y por qué? ¿Por qué nos falta? ¿Y por qué no nos hemos entregado totalmente? Pues el punto donde quiero llegar, porque no queremos. Porque no queremos. Queremos vivir una vida cómoda, porque sabemos que entre más nos metemos, es más la responsabilidad que tenemos. Y sabe, déjeme decirle algo. Yo el otro día platicaba con mi hijo, y platicamos ahí de diferentes cosas. Y él llegó al punto que me dijo, papá, dime la verdad, ¿tú por qué no tomas? Yo sé que eres cristiano, pero ¿tú por qué no tomas? Y me decía él, ¿tú crees que si tomas vuelves a tu vida anterior? Le dije, no, es que no estoy reprimido, estoy convencido de lo que estoy haciendo. Le dije, no tengo ningún problema con eso, estoy convencido que Dios me hizo libre. Pero te voy a decir algo. Dije, nosotros los cristianos tenemos que renunciar a muchas cosas, a muchos gustos, a muchos deseos, como cristianos. O sea, Jesús renunció, ¿verdad? Y se hizo al trono y se hizo hombre, ¿verdad? Y bueno, vino a morir por nosotros, ¿no? Imagínense. Entonces le digo, mira, hay cuestiones en las que nosotros tenemos que renunciar y eso a Dios le agrada, porque dice, mira, qué padre. Le dije, mira, el hecho de que yo no tome es una decisión personal, porque imagínate que yo estoy en un restaurante tomándome ahí unos vinos y entra una persona que es débil. Le dije, yo puedo ser piedra de tropiezo para él. Entonces, para evitar una situación de esas, yo tengo que someterme más a lo que dice la palabra. Si a este le es causa de caer, mejor no lo hagas. Entonces, eso es algo a lo que yo he renunciado en esa parte. Así, y diferentes cosas, ¿no? Yo le hablaba de diferentes cosas. Y una de las situaciones de la que estamos hablando, ¿por qué no tenemos una entrega total? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Porque no queremos renunciar a muchas cosas. Estamos cómodos con un estilo de vida y no queremos renunciar. Estamos ahí y sabemos de que entre más nos metamos, ¿qué? Pues más cosas vamos a tener que ir dejando, ¿sí o no? Vamos a tener que ir dejando cosas, ¿no? A un lado.
Así es sencillo. O sea, y ese es el punto, ¿no? De la cuestión de no meternos más profundamente a las cosas de Dios por todo lo que tenemos que dejar, por todo lo que tenemos que renunciar. Y bueno, la Biblia nos enseña también, ¿verdad? Si no dejamos, si amamos más al mundo y las cosas que están en el mundo, pues ahí estamos mal, ¿no? Y todos, bueno, todos queremos tener una buena vida y el trabajo y le damos más énfasis a muchas cosas en la vida que a las cosas de Dios. Vamos a la segunda arma espiritual, su palabra. Es la segunda, su palabra, nuestra posición. Su palabra es nuestra posición. Su palabra, nuestra posición. Punto número 1. Autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. ¿Sí? Autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. Lucas capítulo 10, verso 19. Si quiere, para que usted anótelo y yo se lo leo. Lucas 10, 19. ¿Vamos bien? Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Eso dice el verso 10, 19, el 19. He aquí os doy potestad. En otra versión dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero cuando lo creemos, ¿no? Cuando creemos lo que Dios puede hacer. Y recuerdo, ahorita ¿se acuerda? Chuy lo ha platicado en algunas ocasiones, cuando andábamos en las misiones con el hermano Pablo Hunter, y en una de esas ocasiones que fue el Jimmy. El Jimmy fue el primer misionero de casa de oración, el Jimmy. Y ahí está todavía, ¿no? De misionero. Y fueron al pueblo de Guayameo. Allá es tierra caliente, de esas tierras calientes donde la gente duerme en las hamacas, ¿verdad? Y tiene sus chocitas, pero la mayoría de la gente duerme en las hamacas. Y llegaron el pastor Chuy, otro pastor que ya murió, Chuy Ornelas, ¿verdad? Del hermano Pablo, el pastor Genaro Neri de allá de Colima, el pastor Toño Lázaro, puros pastores, y pues el Jimmy andaba de misionero ahí con ellos. Estaba dormido el Jimmy, y pues todos dormidos, y no había luz, era un pueblo sin luz, era de vela, ¿no? Y entonces, la parte más cercana de ese pueblo, la ciudad más cercana, estaba como a 4 o 5 horas. Y entonces, a medianoche se oyó el grito del Jimmy, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Y pues todo el mundo con la lamparita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Algo me picó. Y buscaron por ahí, y era un alacrán, el que le había picado, ¿no? Pues imagínense, en tierra caliente, y él durmiendo ahí en una hamaca, pues le picó el alacrán. Y el pastor, Chuy Ornelas, ¿verdad? Le dice al Jimmy, ¿tú crees que Dios te puede sanar? ¿Tú crees lo que la palabra de Dios dice? Sí creo, pero me duele mucho. Espérame, ¿tú crees que la palabra de Dios dice tú crees lo que dice la palabra de Dios? Sí. Bueno, mira, la palabra de Dios dice esto, y esto, y esto, y esto. O sea, ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro? Porque si no crees, no te garantizo que vivas. No te alcanzamos a llevar al pueblo más cercano, son 4 o 5 horas para llegar hasta allá. Tienes que creer. Al que cree, todo le es posible. Vamos a orar por ti. Nosotros es nuestra posición. Nosotros creemos que Dios te puede sanar y que nada va a pasar. Nosotros sí creemos, pero el más importante eres tú. El que tiene que creer eres tú. Y comenzaron a orar por él. Y se fueron todos a dormir. Y en la mañana, ¿no? Cuando se levantan, dice Chuy, el pastor Chuy Olivares, ¿no? Que dice Chuy que abrió los ojos y dice, el Jimmy, ¿qué onda, mano? Vamos a ver qué onda, ¿no? Pensaban encontrarlo tieso, ¿no? Ahí también. Porque incluso Chuy no lo platicaba de broma y dice, oye, fíjate qué falta de fe. Y decía, ay, Señor, a lo mejor lo voy a encontrar tieso, ¿verdad? Pensando en que pues iba a estar bien, ¿no? Por lo que habían orado y habían creído. Y sabe, y esa es la cuestión. Por eso alguien decía por ahí, la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene.
Y muchos no estamos en esa parte. Me gustó mucho, ese es un cuadro que le regaló mi esposa a mi suegro hace muchísimos años, ¿verdad? Antes de que muriera, le regaló un cuadro donde estaba una canasta, era una canasta de puros gatitos así como recién nacidos, ¿verdad? Que tenían pocos días de nacidos y estaban jugando dentro de la canasta y la canasta estaba un poco alta y en la parte alta del asa de la canasta, de la agarradera de la canasta del asa, estaba un gato colgado, un gatito bien pequeño colgado ahí del asa. Se veía bien bonito, ¿no? Y traía ese escrito: la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Qué tremendo. Y déjeme, yo le pregunto, ¿usted cree que hay cristianos sin fe? ¿Sí? Entonces, su palabra es nuestra autoridad. Ahí está. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Anótelo, por favor, como referencia. Someteos a Dios. Pero fíjese, ¿qué significa esa palabra? Someteos. ¿Qué es? Dejar que Él nos guíe. ¿Qué más? Obedecer. Principalmente, obedecer. Estoy sometido a Dios cuando le pido: Señor, ¿tú crees que sea tu voluntad que yo haga esto, Señor? Guíame esto, Señor. No quiero hacer nada fuera de tu voluntad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sometiéndome al plan, al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que dice Santiago. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Así es sencillo. Entonces, no tenemos que andar haciendo nada extraordinario. Primera de Pedro capítulo 5 versos del 8 y 9. Primera de Pedro 5 versos 8 y 9 dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es sencillo. Fíjese, mañana salimos para Portland, el pastor Chavi y yo, vamos a un evento de matrimonios, y el evento se llama soportando las pruebas de fuego en el matrimonio, ¿no? Y tocaban el tema, el versículo de 1 4:7, ¿no? De 4:12, 4:12. Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y lo que dice aquí, lo que leímos ahorita en 1 Pedro 5:9, cuando dice: el cual resistid firmes en la fe. Vea lo que dice lo siguiente: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. Y el pasar situaciones difíciles no quiere decir que no tengamos fe. Hay situaciones que Dios permite que pasemos, ¿no? Entonces, dice en otra versión: resístanlo, o sea, al enemigo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, esto es en todas partes, ¿no? Por eso, o sea, tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios dice y caminar de una manera diferente. Ok, anote otros versículos y ya no me voy a entretener porque son muchos. Colosenses 2:15, Primera de Juan 3:8. Eso sonó como la dimensión desconocida, ¿verdad? Primera de Juan 4:4, Apocalipsis 12:11. Esos versículos se los doy como referencia de este primer punto de la autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. Ok, repitamos. Entonces, Dios, a través de su palabra, nos ha dado autoridad ¿sobre quién? Sobre Satanás. ¿Está decidido a enfrentar la prueba que viene? Algunos les ve la cara desde aquí y dice: híjole, ¿para qué viene esta clase? Punto número 2. Resista a Satanás por medio de la palabra. Resista a Satanás por medio de la palabra. Repito, resista a Satanás por medio de la palabra. Ponga como referencias
Números 23, verso 19. Números 23, versos 19, que dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué dice? Otro versículo ahí como referencia, Efesios 6, 17. Ok, vamos a poner una conclusión de estas dos primeros armas espirituales que hemos visto. Póngale ahí si quiere conclusión y escriba lo siguiente, por favor. No existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios. No existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios. Punto y seguido. Cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, es cosa segura que el enemigo va a ser expuesto y vencido. Es cosa segura que el enemigo va a ser expuesto y vencido. Punto y aparte. Fíjese cómo dice: no existe mezcla más poderosa que el Espíritu y la palabra de Dios. Pero dice algo bien importante: cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, es cosa segura que el enemigo va a ser expuesto y vencido. ¿Por qué le digo esto? Mire, acabo de leer ahora que como se juntaron como 4 o 5 pastores de allá por Miami, la mayoría, ¿no? Maldonado, de acá de Costa Rica, Ronnie Chávez, creo que andaba ahí la profeta Ana Méndez, o sea, puros de estos. Y comenzaron a declarar una cantidad de cosas y tonterías sobre el huracán Irma. Y declaraban cosas y decían cosas, ¿y sabe qué? Nada de lo que ellos dijeron sucedió, nada. Y ese es un grave problema, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo estos principios ahora. El nombre de Jesucristo es nuestra autoridad, su palabra es nuestra posición. Estamos aprendiendo, pero si no tenemos los pies en la tierra, nos vamos a ir a los extremos. ¿Sí me explico? Nos vamos a ir a los extremos. Y ¿sabes qué? No vas a ver resultados, porque ya lo estás haciendo más guiado por tu emoción, por tu carne, por tus 30 minutos de fama, que guiado por el Espíritu de Dios. En todo tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, esa es la parte importante. Tenemos que tener los pies en la tierra y no cargarnos hacia otro lado. O sea, hacer solamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es la parte importante, ¿no? Como cristianos, ¿sí? Entonces, ahorita que veíamos, vaya conmigo a 1 Pedro, ya lo leímos, pero vaya conmigo. A 1 Pedro 5:9, que estamos leyendo ahí. 1 Pedro 5:9, dice: al cual resistid, dice el versículo, comienza diciendo el verso 9, 5:9, 1 Pedro 5:9, al cual resistid. Fíjese la palabra resistir. ¿Qué significa la palabra resistir? ¿Sabe qué? Mantenerse firme en contra de. Eso significa la palabra resistir. Mantenerse firme en contra de. ¿Sí? Punto y seguido, si está escribiendo. Resistir significa mantenerse firmes en contra de. Punto y seguido. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales, o palabras dirigidas a él y sus demonios, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Y puede poner ahí como referencia 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios 10, versos del 3 al 5. ¿Todo bien? ¿Vamos bien?
¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 10 versos del 3 al 5, que dice, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Ok. Punto número 3. Su fe, nuestra victoria. Su fe, nuestra victoria. Su fe, nuestra victoria. ¿Sí? Inciso A, póngale ahí unos incisos. Como referencia ponga 1 de Juan capítulo 5, versos del 3 al 5. 1 de Juan capítulo 5, versos del 3 al 5, que dice lo siguiente, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora sí, inciso A, ¿fe en qué? En el poder del nombre de Jesús. Fe en el poder del nombre de Jesús. Inciso B, una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Inciso C, la fe debe expresarse. Y ponga como referencia Hechos capítulo 16, verso 18, que dice lo siguiente, y esto lo hacía por muchos días. Está hablando, ¿se acuerda de que verso 17 dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese que esa es la autoridad que debemos de tener como cristianos, la verdad. Es la autoridad. O sea, la Biblia nos dice que cosas mayores haríamos. Pero todo es a través de ¿qué? De nuestra fe, nuestra victoria, es nuestra victoria la fe, y la fe es lo que nos sostiene, es la que nos debe de sostener cada día, la verdad, la fe, la esperanza, la verdad de que un día Él va a venir por nosotros, o si nos vamos antes que Él, vamos a estar en su presencia. Es la fe la que nos debe de sostener cada día, y es la fe la que nos debe de hacer vivir una vida como cristianos, o sea, es lo que nos debe de sostener, fe en el poder del nombre de Jesús y una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. O sea, lo que Él hizo y lo que hizo por nosotros. Vamos a dejarle aquí porque ya es la hora y continuamos la siguiente clase. Que Dios le bendiga.